Bueno, nos quedan 25 minutos para llegar a las 11 de la mañana. Tenemos visitas en el estudio. Ha venido Mariano Leguizamón, secretario del Colegio Profesional de Martilleros y Corredores de Tierra del Fuego. Mariano, gracias por la visita nuevamente. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Buen día. La Claro, no estoy más a cargo de la Secretaría ¿no? de la departamento. Nos Hubo quedamos cambios. con eso. Hay cambios. ¿Y ahora? Sí. ¿Y ahora? Ahora en el colegio estoy a cargo del Tribunal de Disciplina. Tribunal de Disciplina. Sí. Bueno, bien. Bien. La última vez que te vimos fue a la tarde. Sí, Bueno, sí. bueno, bienvenido a la mañana. Cambiaron. Mariano, bueno, la idea de invitarte nuevamente es como para poder hablar un poco la mirada del colegio profesional respecto de un poco cómo anda el mercado inmobiliario, ¿no? Cómo anda el tema de los alquileres, cómo anda el tema de las compras, de las ventas, qué diagnóstico están haciendo ya más o menos promediando el primer trimestre del año. Bien. Sí, hay un cambio notable últimamente en cuanto al rubro alquileres. Antes, ustedes saben, había un alquiler y no te duraba un día. El aviso no duraba un día. Y es más, llegábamos a recibir 40, 50 consultas por cada alquiler. Es la realidad. Últimamente tenemos una plaza que se modificó totalmente. En Ushuaia tuvimos gente que migró también hacia otros lugares, producto de una situación general que en el año pasado también fue un poco incierta. Mucha gente que estaba con trabajos en las fábricas, sabían que no les iban a renovar contratos y se les iba a hacer cuesta arriba, migraron hacia otros lugares. Por otro lado, también tenemos una situación con respecto al rubro alquileres temporarios, que al haber bajado también la demanda del turismo para ese rubro, Claro. ese alquiler que era temporario pasó a ser alquiler de vivienda permanente, en muchos casos, no en todos. Y entonces la suma de esos dos factores hace que hoy por hoy tengamos una situación inversa a la que tuvimos anteriormente, que hoy tenemos más oferta que demanda. Mirá. Y Vamos. eso, perdón, Sí. ¿ustedes ven que está influyendo en los precios también? O sea, al haber más oferta, los precios están Sí. bajando un poco, se está poniendo más competitivo. Empezaron a bajar, dejaron de subir, empezaron a bajar. Y algo que antes pasaba, que era la actualización de mercado iba por encima de la actualización de los contratos, ¿sí? Es decir, vos ibas a buscar un alquiler nuevo y vas a tener que pagar por una vivienda igual, más que alguien que ya estaba alquilando desde antes. Sí. ¿Sí? Hoy es prácticamente igual o en algunos casos es menor el valor de mercado actual que el valor de alquileres que vienen con contratos desde antes. Uh-huh. Así que eso también es una cuestión que se frenó, digamos, lo que venía siendo como la suba de los alquileres. Hoy tenemos una suba que ya está más regulada principalmente por el índice IPC, ya de contratos del índice ICL ya quedan cada vez menos. Esos contratos del índice ICL son los de la ley del 2020. Sí. Y ya por el tiempo transcurrido quedan menos cantidad de esos contratos. Y Era así de que, 3 años. claro, el contrato de 3 años con aumento anual de Claro. vivienda, ¿sí? Y hoy por hoy ya tenemos la mayoría de los contratos que son de 2 años, con aumento cada 3 meses con el índice del INDEC, IPC. El índice ese, para que tengan idea, del trimestral, hoy por hoy está por debajo del 8% cada 3 meses. Entonces, también hace que las subas que van teniendo los contratos que tienen vigencia sean menores en proporción a lo que venían antes aumentando, ¿sí? Muchísimo menores. El año pasado hemos tenido índices interanuales, los contratos que venían con el índice ICL, que llegaron a estar en un 260% aproximadamente. Sí, yo tengo por esa ley todavía, este es el último año, y en marzo el salto fue de 230, creo, una cosa por el estilo. Sí, todavía están afectados por lo que fue el salto de inflación que hubo a principios del 2024, fines del 2023. Y ahí todavía afecta a los que están hoy. Claro. Ya los que sean con ajuste desde mayo
con ese índice interanual, van a estar mucho mejor que los que ajustaron hasta ahora. Claro. Tal cual. Bueno, una de las preguntas era también, no pasó mucho tiempo, estamos hablando de este cambio tan drástico, ¿no? O sea, inclusive hablando un poco de cómo se dio la reforma de la ley de alquileres y bueno, y eso que al final, por ahí, no sé, pareciera como que no repercutió bien, ¿sí o no? O sea, pasó hace muy poquito, fue el año pasado. Claro, el decreto 70, el DNU 70 del 2023, se implementó el 29 de diciembre del 2023. O sea que a partir de esa fecha los contratos ya pasaron a regirse por esa normativa. Ajá. Y eso fue lo que modificó los plazos de vigencia, la libertad entre las partes para establecer los aumentos y todo eso. Vamos a repetirlo, porque por ahí mucha gente que no alquila también sí. está como fuera del eje. Y entonces hoy uno entra para alquilar, y ¿cuánto es el tiempo que se da para hasta renovar el contrato? No, el plazo lo pueden determinar entre las partes. Sí. O sea, así como pueden hacer un contrato, el típico es de 2 años, que suele ser más conveniente tanto para el locador como para el locatario. Sí. Pero también pueden establecer otro plazo. Eso es lo bueno que tiene, ¿sí? Hay cosas que lógicamente que son buenas. Hay casos en los que la gente prefiere alquilar por un año y de esa manera también ahorran en sellado, en comisiones, en depósito, todo ese tipo de cosas. Y otras personas incluso hasta por 6 meses. Bien. Porque saben que tienen una situación que no necesitan más que ese plazo la vivienda. Hay gente que a veces está a la espera de que le terminen una obra para su propia casa, claro. o a la espera de que saben que les están por entregar una vivienda de algún tipo de programa o lo que sea, y entonces no necesitan más que eso. Entonces, ¿para qué van a estar pagando un contrato más caro? Pudiendo hacerlo por menos plazo, listo. Si las dos partes, tanto locador como locatario, están de acuerdo en un determinado plazo, se pone ese plazo. Bien. ¿Sí? Eso es lo bueno. Y se está dando este panorama, lo vimos en la calle, que salimos a hacer notas en general, sí. Y hay mucha gente que está alquilando en forma directa, vamos a decirlo, también en negro, ¿no? Porque no hay un contrato de por medio. O sea, en eso la legislación nuestra lo que te permite es, vos podés hacer contrato entre particulares. Claro, ¿sí? es un contrato entre privados, de hecho. No es una obligación que se contrate siempre por una inmobiliaria. Ajá. Ni que tampoco es obligación que intervenga un corredor. Por eso es justamente que nuestra actividad no es restrictiva. ¿sí? Nuestra actividad es profesional, pero no restrictiva. Es decir, no es obligatorio que vos hagas la intermediación con un corredor. Es bueno hacerla, porque te podés evitar muchas complicaciones, pero no es obligatorio. ¿sí? Eso es importante también que quede, porque la gente también tiene la libertad de contratar entre partes si así lo necesitan y así lo entienden. Lógicamente que cuando uno contrata de forma directa, lo que se llama el alquiler con dueño directo o particular, muchas veces el inquilino queda como, por ahí no está bueno decirlo, pero en muchos casos a mí me pasó con clientes de la inmobiliaria que me dicen, sí, yo estaba muy sometido, muy restringido en un alquiler que tuve en forma particular, porque... Claro, está muy a merced del dueño. El dueño, claro, por ahí capaz que el dueño venía, le golpeaba la puerta y le decía, che, viste que está aumentando la carne, entonces vamos a aumentar el alquiler. Y capaz que si no hay algo estipulado que te sirva de resguardo para que no te quieran aumentar todas las veces que la otra parte quiere, quedás un poco a merced de eso, como inquilino. Claro, tiene vez, me parece que mucho debe suceder que tratan de hacerlo con dueño directo o el dueño no quiere hacerlo a través de una inmobiliaria. O directamente para quedarse con el 100% del alquiler, o tal vez piensan que se ahorran una comisión o lo que fuera, que es cierto, y que debe tener un peso significativo, pero tiene una contrapartida, que es, mirá, no tenés contrato, estás a merced del aumento de la carne, y que el dueño venga y te diga, che, pagame un poco más. O a veces se dan estos grises, ¿no? Que es, a mí me da la sensación que en la relación del inquilino y el propietario, el inquilino es la parte débil del contrato.
pero también es cierto que si vos tenés un alquiler en el que, por ejemplo, no sé, el agua está incluida, si vos tenés un contrato que establece un aumento por IPC trimestral, si de repente el presidente de la DIPOS decide aumentar un 50% el agua, ese costo lo tiene que asumir el dueño, porque ya está incluido en el precio final, ¿no? Sí, si está en el contrato. Claro, si está en el contrato, digo, cuando esa situación no se da y es con una suerte de contrato de palabra informal, bueno, cada vez que el dueño tenga algún vaivén en su economía va a tratar de compensarlo con tu situación. Claro, yo normalmente tuve siempre esos casos comentados por parte de los clientes de la inmobiliaria, en donde me dicen, no tenía forma ya de seguir con la relación que tenía en otro alquiler, porque o la intromisión para cuestiones de la vida cotidiana también, que a veces pasa. Claro. Alquilás un lugar que está, no sé, detrás de la casa del dueño. El dueño vive adelante, el inquilino vive atrás. Y cada 2 por 3 el tipo claro, aparece. Y que de repente vaya y te diga, mirá que, no sé, tal cosa. Ayer dejaste la puerta de atrás, ¿te acordás que habíamos hablado, no? Sí, o que de repente, no sé, vas con una determinada persona a tu casa, que alquilás, y que el dueño venga y te diga, no, mirá, no me gusta que vengas con gente a la casa. Con gente de gorrita. Entonces, me pasa, o sea, son comentarios de situaciones que yo mismo recibí, ¿no? Entonces, bueno, está mucho eso. No digo que no exista tampoco cuando los contratos se hacen con la intermediación de un corredor, porque también puede ocurrir. Pero sí está el resguardo, ¿sí? Es decir, que las dos partes, tanto el locador como el locatario, el propietario y el inquilino, tienen un resguardo cada uno de lo que esté establecido en el contrato. Y la función nuestra de intermediar siempre es tratar de que las partes lleguen a un entendimiento frente a cualquier disparidad que ocurra, ¿sí? En eso se basa principalmente nuestro trabajo. Claro. Después, bueno, hay situaciones que lamentablemente escapan a veces a lo que podamos hacer como intermediadores, como por ejemplo, si como pasó con la inflación, ¿sí? Que los índices subían y entonces había que ajustar por lo que estaba ahí, y bueno, más que tratar de conciliar entre las partes para que se haga un balanceo en decir, bueno, aumenta tanto, pero podemos contemplar algo menor, que se hizo, y me consta que se hizo en muchas inmobiliarias de Ushuaia, ese trabajo de lograr un acuerdo entre las partes para que se pueda continuar con los alquileres, pues si no iba a ser una situación que muchos inquilinos no iban a poder continuar con los alquileres. Entonces se explicó desde la función nuestra a las dos partes, propietario e inquilino, como para lograr acuerdos y que los alquileres o los contratos de esos alquileres pudieran tener continuidad. Claro. Mariano, y en este contexto, ¿cómo hacen ustedes para tratar de que la gente vea que vale la pena tratar de hacerlo a través de contratos en donde haya una intermediación, que haya un contrato y que las reglas del juego, por decirlo de algún modo, se establezcan claramente, ¿no? O sea, que ustedes tengan el rol y la participación que corresponde? Mirá, nosotros ya sabemos que hay un porcentaje de la población que tuvo experiencias, y algunos han tenido experiencias positivas, otros negativas, en lo que es contratos directos con dueño. Y otros casos también en que, no te lo voy a negar, hay gente que también ha tenido experiencias que no fueron positivas con algunas inmobiliarias. Entonces, desde el colegio, nosotros lo que tratamos de hacer llegar es que todo lo que tenga que ver con la actividad profesional, ¿sí? Está regulado por el colegio. Entonces, si hay personas que entienden que el corredor no actuó de la forma debida, o que pudo incurrir en algún tipo de falta,
pueden hacer una denuncia en la página del Colegio de Martilleros. Bien. Y hay un sector de denuncia, cualquiera lo puede googlear, Colegio de Martilleros de Tierra del Fuego, y ahí les va a aparecer la página, y hay un sector que es de denuncias. Entonces, en ese sector de denuncias pueden formalizar, y si inclusive tienen con algún tipo de intermediario que no es corredor matriculado, también lo pueden denunciar y el colegio actuaría en ese caso. Claro, porque también hay mucho, por decirlo así... Por algo existe un colegio. Claro, también hay mucho ejercicio ilegal de las profesiones. Claro. No sé, hay gente que no está debidamente matriculada y habilitada. Lo único que te habilita es la matrícula. Bien. Entonces, si no tenés matrícula, no estás habilitado para ejercer nuestra actividad. Sí. Y hay es como que uno que no es contador me quiere hacer el balance. Claro, y hay gente que lamentablemente lo hace con total descaradez y cobra por eso. Claro. Así también ocurre que, bueno, lamentablemente seguimos en Ushuaia con inmobiliarias que no debieran estar habilitadas y siguen habilitadas por la municipalidad. La municipalidad tampoco debería habilitar las inmobiliarias porque es un ejercicio profesional, el de la actividad inmobiliaria, y está establecido claramente la ley que nos regula, que es la ley 762 de la provincia, que el único que tiene poder de policía, es decir, de control con respecto a nuestra actividad, es el Colegio de Martilleros y Corredores. Entonces, ya incluso está hecha la solicitud a la municipalidad para que se derogue una ordenanza que es del año 99, creo, si no me equivoco, en la cual establecía que en ese momento no existía el colegio. Entonces la municipalidad, con buen atino, dijo, bueno, por lo menos que las inmobiliarias tengan un martillero o corredor declarado como responsable. Claro. Porque antes era como una actividad comercial común. ¿Qué crees que tendría que pasar naturalmente con esto, que esta nueva realidad que cambió un poco las cosas, en donde justamente lo que hablábamos, ¿no? Los alquileres temporarios no están teniendo la asiduidad ni la demanda que tenían hace un par de años, podemos así decirlo, y bueno, se volcaron a lo que es la forma directa, el inquilino en forma estable. Lo mismo que la gente que se metió a construir pensando esto, ¿no? En alquilar. Y bueno, por ahí, ¿cómo ves ahora de acá, de cara con esta nueva situación? En cuanto a precios y en cuanto a precios, yo entiendo que y demanda, ¿no? Es una cuestión que se va haciendo cada vez más lineal, ¿sí? Antes teníamos precios que subían, y hoy por hoy ya estamos llegando a no te puedo decir mesetas, pero sí ya empezó a plancharse el tema de los precios. ¿Podrías decir un precio promedio de un 2 ambientes, por ejemplo, en zona centro? Mira, zona centro es más particular porque es un precio que es más elevado por lo general. En zona centro sí ya es como que hay una diferencia por el valor ya de por sí de lo que es el suelo en el centro. Es altísimo. Pero sí hay valores de departamentos de 2 ambientes cerca del centro, por ejemplo, que alquilamos el mes pasado, en el orden entre los 600 y 700 mil pesos, departamento de 2 ambientes. Bien. Ya si te vas hacia las 640 viviendas, por ejemplo, conseguís departamento 3 ambientes, que es 2 dormitorios, living, comedor y cocina y baño, están en el orden de los 700 mil pesos. Bien. Y lo que sí sigue teniendo un valor bastante alto son las casas con su propio terreno, patio y demás. Siguen teniendo un valor elevado. En Ushuaia difícilmente consigas una casa en alquiler por menos de 1.200.000 pesos. Ok, pero cuando vos te referís a elevado, ¿es para el tipo de propiedad que es, no debería salir tanto? No, elevado en función a los ingresos que hoy tenemos. Está bien. Si lo la proporción en si lo hacemos relativo al valor de la propiedad, sigue, hoy por hoy, te diría que están por debajo de lo que históricamente fue. Ah, mirá. Sí, en relación al valor de la propiedad. Está bien. Sí. Si lo comparamos con lo que gana los ingresos de una familia promedio, pagar un palo 200 por una vivienda es mucho en proporción. Ese es el tema que hoy tenemos. O sea, el poder adquisitivo está
Planchado. también por debajo de valores históricos en Tierra del Fuego. Claro. Tenemos, lo deben saber, tenemos mucha gente que está con sueldos que están por debajo del $1.000.000 de pesos. Sí, totalmente. Es un porcentaje de la población que es más alto del que la Es muy mayoría cree. importante, sí, tal cual. Entonces, en ese tipo de situaciones, donde con 2 sueldos no llegan a 2 millones de pesos, Claro. se hace muy difícil que puedan pagar $1 millón y pico de alquiler, Sí, total. porque los demás gastos también son muy altos. Claro, ¿Hay casos de gente que comparte viviendas? Sí, esto se está notando mucho, te diría desde octubre del año pasado para acá. Se está notando mucho. Personas adultas que no hay vínculo familiar entre ellas y alquilan a veces entre 2, 3 y hasta 4 personas. ¿Y las inmobiliarias lo publican así como tal, como para compartir o no? No se hace una diferenciación Ok. con eso. Es decir, si la persona va a conocer el inmueble, le gusta, le interesa, se avanza. Busca No hay, por las suyas. No suele haber algún tipo de restricción que diga no se puede o si se puede, Claro. ese tipo de cosas. No suele ser una cuestión de restricción. Entiendo. Excelente. Sí, a veces es más difícil que compartan familias una misma vivienda, Claro. porque se puede llegar a hacer un tema de que si viven muchas personas en un lugar que no es para tantas personas, claro. Ya la convivencia debe ser un problema. se deteriora Ya un bastante baño. Y la propiedad. y la cuestión social, ¿no? Claro. Yo tengo problemas tal en mi cual. casa con el baño, imagínate. Somos 3 nada más. Claro. Sí. ¿Cuándo salís? Me preguntan. Yo por eso me Bueno, separé. Entonces, si estoy media hora en el baño, no Yo creo pasa que hay que nada. empezar a pensar un poco más en el tema del baño. ¿eh? Por más que sea un 35 Dos metros baños, cuadrados. 2 baños por propiedad Por lo necesitamos menos. los fuegos. El problema lo vas a tener con la DIPOS, porque cuanto más baños Olvidate. tenés, más pagás de agua. Bueno, pero lo hacemos que no se entere. Bueno, es lo mismo que si en tu casa vos pones 2 puertas, te van a cobrar 2 suministros. Claro. Hasta que vos vayas y digas, no, mire, no son 2 casas, acá es una sola Tengo casa. la puerta de la cocina que va para atrás. Y Claro, de hecho, ¿sabes que ahora me parece que mi vieja tuvo que hacer eso en su momento? Porque Claro. yo vivo en una casa de Inteu que en algún momento, cuando nosotros compramos esa vivienda, la puerta original, la familia anterior la anuló. O sea, no estaba la puerta, pero no se usaba. Sí. Y habían construido un quincho y se entraba por... Entonces la casa tiene, en el frente tiene 2 puertas, ¿vos conocés? Sí. Y tiene 2 puertas, básicamente. Al horno. Sí. Y bueno, tenemos eso. También tenemos una cuestión de servicios que se nos fueron a las nubes. Claro. Por eso también hay Entonces, mucha publicación de, este es el alquiler, 500 lucas. 500 me sirve. Y después Claro. tenés Porque una nosotros cuenta tenemos de gas Sí, es un hermosa. problema nacional. De hecho, Es un cuando se analiza limitante hoy. el componente inflacionario, Claro. en los últimos 6 meses se ve que la mayor parte del peso se nos fue en tener que pagar servicios básicos. Claro, porque eso inclusive limita el valor del alquiler. O sea, Claro. un No te puedes alquiler que zarpar. por ahí debiera estar 600.000, se lo pone más abajo, y el dueño lo entiende muchas veces así, porque si le suma expensas, luz, gas, agua, Claro. Ya te llegaste a Claro, 800. Y Fácil. tenés el dato de, sobre todo en aquellos edificios donde se paga expensas, cuánto extra tiene que pagar un inquilino en ese tipo de, en expensas, en servicios, etcétera? Depende del tipo de edificios, ¿sí? Porque, así como tenemos edificios, por lo general, donde los propios consorcistas, si es un edificio pequeño y lo solucionan entre los mismos consorcistas, Claro, no son expensas que superen los 10.000, 12.000 pesos. claro. A veces un poquito más. Pero si ya es un edificio de mayor envergadura, donde tienen que contratar un administrador, donde ya los gastos por Sí. sí del edificio son altos, Sí. ascensores, Ascensor, claro. ese tipo de cosas, bombas de agua, o si tienen calefacción central, todo ese tipo de cosas, ahí suben muchísimo. Hay edificios que hoy están pagando en Ushuaia 100.000 despensas, ordinarias solamente. Bien, las ordinarias 100 lucas y, Que es la que paga el inquilino, y de extraordinaria a veces tienen 80, y sumale que 90. 50 lucas en servicio.
En luz, agua y gas. No, No, luz, agua y gas. No sé, 50 de por lo gas gen- nada más. Depende de dónde esté 50 de ubicado, gas, porque ¿no? también varía el precio en función a la yo tengo, ubicación. yo tengo el... Pero tenés 90.000 pesos. más o Claro. menos. Ok. Sí, El sí. doble. Sí. 200 lucas más arriba del alquiler. Un, Tengo un la departamento señora dos Mirta. ambientes está más o menos entre 30 y 40.000 de luz, y de agua cercano a los 30.000, Claro. y más el gas. Claro. Que depende de cómo tenga, qué Claro. sistema tenga de calefacción, va a ser lo que gaste de gas. Yo tengo a Mirta, que Mirta es muy calefaccionadora de su casa, Ajá. tiene como 60 lucas. Mirá. Claro, de gas, una casa Ponete un suéter. que Mirta. Mirta, andá tiene poniéndote las demasiado para calefaccionar, está en 50, 60.000 pesos. Claro. Ya si tiene muchos calefactores o lo que sea, puede llegar a los 80, 90.000. Claro. Mirá Sí. vos, mirá vos. Bueno, Mariano, muchas gracias. panorama. Bueno, Mu- les dejo un, Sí. un dato que es A ver. alentador. Dejanos también- Alentador. Alentador. Dejanos también el nombre de la inmobiliaria donde esté trabajando, por Y favor. la inmobiliaria, la nuestra es Caiquén Propiedades, en Sí. Maipú, 1393, es al lado, perdón, enfrente del Monumento a las Malvinas. Muy ¿sí? bien. Así que ahora está concurrida la zona por el Por la Ultra carrera. Tren Sí. Mont Blanc. No se voló nada. ¿Pasaste por ahí? Desarmaron todo, porque si no Claro, se muy volaba. bien, muy bien. Ah, Desarmaron mirá. todo ¿Escuchaste, Juli? y bueno, igualmente ahora ya nos viene el día de Malvinas, también el 2 de abril. También. Claro. Un dato alentador que les quiero dejar. Sí. En los últimos 12 meses tenemos un cambio notable a nivel nación en escrituraciones de gente que compró su vivienda propia. Ok. Mira, O sea, aumentaron la cantidad de escrituraciones en el Exacto. último Lo año. que, lamentablemente no tenemos un dato completo nacional. Y tampoco tenemos un dato local de Tierra del Fuego. El que se toma de referencia es el de la Ciudad de Buenos Aires, que el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires lleva estadística. Ujú. Y, por ejemplo, en diciembre del 2024 versus en enero del 2024 se escrituraron 1.882 inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Y en diciembre de 2024, 7.667. epa. Mirá. Es un montón de diferencia. Claro. ¿Y qué pasó? En el medio está la posibilidad de que la gente pueda tomar préstamo hipotecario por los bancos. La Y mayoría quemaron de los dólares bancos están con eso. Y, claro, que a una parte la tiene que poner el que toma el préstamo. Claro. El banco le da un porcentaje, que suele ser 75% aproximadamente, en algunos casos hasta el 90%, y el resto lo pone el que toma el préstamo. Así que ese es un dato muy bueno. Desde el año 2018 habían bajado siempre las escrituraciones, solamente en el 2019 y 2020 estuvieron un poquito por encima de 1.000 escrituraciones en Ciudad de Buenos Aires. Sí. Y después ya en año 2025, para que tengan una idea, en este primer trimestre estamos en Ciudad de Buenos Aires, que es, digamos, la referencia que tenemos, datos estadísticos, cercano a los 4.000 escrituraciones, el primer trimestre del año. O sea que se espera que en el año se superen tranquilamente las 15.000 escrituraciones en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, nosotros acá en Tierra del Fuego estimamos, así por Grandes rasgos. que se estaría por encima de las 100 escrituraciones por mes. Bueno, Eso un significa 10%. que, claro, hay más gente que está accediendo a su vivienda. Claro. Es un buen dato porque Sí, eso también. digamos que la real solución habitacional Claro, de la gente lógico. es tener su vivienda propia. Lógico. E influye después en el mercado de alquileres también. En definitiva, si hay más dueños. Exacto. Sí, sí. Mariano, gracias. Te volveremos a invitar seguramente. Bueno, Muchas muchas gracias. gracias a ustedes. Muy amable, muy claro como siempre. Mariano Leguizamón, del Tribunal de Disciplina, dijimos. Sí. Del Colegio Profesional de Martilleros y Corredores de la provincia.